para un Alcaraván? Ok, ¿qué fue lo que detonó? Pues son muchas cosas que detonaron, pero yo creo que la principal detonación de Requiem fue cuando empecé a percibir que se estaba escribiendo, que se estaba retratando, que se estaba filmando, que se estaban haciendo reportajes, que se estaban haciendo trabajos de investigación de doctorado con relación a la musulmán y se hablaba del paraíso de los musulmanes en el istmo de Tehuantepec. Entonces yo creo que eso fue una de las principales detonaciones que entonces a mí me hizo ver como algunas posibilidades de falsear esos criterios de verdad que se estaban construyendo desde la mirada del otro, del foreño. Y entonces yo quise poner sobre la mesa a discusión para la misma gente local estas construcciones o estos criterios de verdad que yo pensaba que desde mi experiencia podían ser falseables, y es un poquito lo que intento hacer en Requiem para una caravana, falsear esos criterios de verdad que casi como se ha dicho muchas veces, es una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Entonces me daba cuenta que incluso algunas personas locales ya empezaban a replicar ese discurso del cuasi paraíso de los homosexuales, una sociedad matriarcal, permisiva con la homosexualidad, tolerante con la homosexualidad, una sociedad en donde la madre educa al último de los hijos para ser mucho, y todas esas cosas que a mí me parecían cosas como arrancada de los pelos, pues. Entonces, ese fue, yo creo que el principal motor para cuestionar esas enunciaciones que yo llevo a hacer Requiem para el Caraván o un ritual de desagravio para los putos del mundo, que es el subtítulo, ¿no? Y fue pensada única y exclusivamente para la gente local. De hecho, se estrenó en Juchitán, posteriormente se presentó en Guantepec, se presentó después en San Blas Atempa, en Izhuatán, y en otras comunidades, pero fue pensado sin mayor pretensión de presentarlo afuera o sin mayor pretensión de generar una controversia fuera del espacio geográfico del Istmo de Tehuantepec y fuera de la colectividad que se reconoce como una tradición de pueblos originarios zapotecas. Ok, el personaje principal de Requiem es un mushe, ¿no? Durante toda la obra, digamos, ¿no? Eh, sí, no. Sí, en la medida en que pues soy yo el que está en la escena, pero no en la medida en que precisamente uno de los imaginarios que se ha construido precisamente cuando algunos muchos deciden adoptar la vestimenta tradicional femenina. Pero en todo mi proceso, hasta antes del 2012, la obra se estrenó en el 2012, yo no había visto ningún mucho sin vivir, porque entonces parecía que, y la lectura que hacían era, es que ellos quieren ser mujeres, es que ellos se sienten mujeres, es que ellos quieren ocupar el lugar de las mujeres, es que ellos están en competencia con las mujeres, es que ellos se sienten más que las mujeres porque se arreglan mejor que las mujeres, porque se visten mejor que las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas construcciones de conflicto que muchas veces el discurso hegemónico genera entre otras identidades no hegemónicas, con el deseo y con el afán de generar como ciertos niveles de vulnerabilidad y por ende deslegitimación desde la localidad. Entonces yo por eso deliberadamente decidí salir a la escena sin YouTube. De hecho, cuando estaba platicando con algunas conocidas mujeres que me decían, oye, ¿no vas a usar YouTube? Yo le decía, no. Y me decían, oye, ¿no te vas a poner chichis? Oye, y no, como toda esa cosa que me parece a mí que la construcción hegemónica de la construcción de la feminidad replica y que uno termina creyéndosela, que así debe de ser, ¿no? Entonces, por eso digo sí y no, ¿no? Deliberadamente yo dije, no, porque el personaje que sale a la escena ni quiere ser mujer, ni se siente mujer, ni aspira a ser mujer, ni quiere ocupar
el rol el lugar de la mujer, ni está en competencia con la mujer, ni se viste, ni se siente, ni se peina, ni se maquilla mejor que la mujer. O sea, porque generalmente son discursos que yo he venido escuchando. Entonces, por eso el personaje, el régimen para una caravana, sale con la mitad del torso, con el torso desnudo, precisamente para evidenciar un poco como esta dicotomía femenino-masculino, y que la mujeridad precisamente es esa fusión por un lado, del cuerpo biológico masculino, pero por otro lado el cuerpo social o culturalmente construido desde el imaginario de la feminidad en la cultura zapoteca en la región del Istmo de Tehuantepec. Mira, yo necesito, bueno, más que necesitar, yo quisiera aprender desde ti, como desde tu perspectiva. Eh, para ti, qué es un mushe? Yo recuerdo, perdón, recuerdo que en la página de debates indígenas eh, hablabas de una musheidad, ¿no? Y hablabas de una Ajá. musheidad como una totalidad, ¿no? Eso se me hace muy... Un hecho social total. Ese. Sí, esa es una categoría sociológica de Emilio Durkheim cuando habla del hecho social total. Ah, ¿de quién, perdón? Emil, es una categoría sociológica que propone Emilio Durkheim. Ah, Emilio Lurge, ok, Sí. ya. Ah, mira, qué interesante. Em, déjame lo anoto. Ajá, entonces ahí enlistas toda una serie de adjetivos en donde ¿Sí? hablas de qué es la musheidad, ¿no? Ajá. Incluso se vuelve poético, ¿no? Cómo lo enlistas, ¿no? Y hablas pues de que el mushe es la mano de los padres, algo de Levítico, o sea, mencionas varias cosas, ¿no? Ajá. Eh, para ti, ¿qué es un mushe? ¿Es aparte de todo eso o es eso? ¿Es más, es menos? Yo creo que es eso y más. O sea, eso es lo que yo en un primer momento apenas si logro vislumbrar, pero me parece que es eso y seguramente es más. O sea, eso es lo que mi comprensión me lleva a entender desde mi experiencia, desde mi razonamiento, desde mi intento de comprensión de lo que es un ser mucho. Pues, ¿no? Pero yo creo que, o sea, eso está más como pequeños guiños que le hago a lo que es ser mucho. Pero entonces decías que el personaje del Requiem no es un mushe, no es una mujer. Es Entonces, que, ajá, es que un mucho no es una mujer. ajá, pero específicamente el personaje del Requiem Ajá. es un juego de personajes o es una multitud ahí tipo la de Toño Esquinca? Yo creo que sí es una multitud de muchos, porque no es mi vida, ni es la experiencia, ni es la vida de un solo mucho. O sea, primero, por ejemplo, en la escena de la boda, precisamente cuando yo escucho esta cosa de que hay los mushes, de que el paraíso de los homosexuales, bla, 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 bla. Entonces yo dije, bueno, si fuera el paraíso de los homosexuales, entonces no habría pedo en que ellos contrajeran matrimonio, porque yo sé muy bien que muchos desde el fondo de su corazón desearían eso, pues. Desde el fondo de su corazón y desde el fondo de sus entrañas, pues, ¿no? Así de blanco, el val, la novia, el balana, que seguramente pasaran por el ritual del desvirgamiento, como sí sucede con el caso de las cis mujeres, con el balana, que se traduce como virginidad, ¿no? Que hay un ritual de desvirgamiento, ¿no? Entonces, y dado que no existe, o hace en el 2012 no existía esa posibilidad, fue como yo quise, digamos, simbólicamente eh, casarme En el escenario. en la escena, ¿no? Sí. Eso es por un lado. Luego de ahí viene la escena de la mayordoma, ¿no? Aquí en la región, ahorita ha venido cambiando un poquito, pero antes del 2012, cuando un monje era invitado, seleccionado o aceptado para ser mayordomo, ocupar la mayordomía de la fiesta, lo tenía que hacer vestido de niño, pues, ¿no? Aun cuando su deseo fuera
seguramente vestirse de niña, y bueno, iba a las mesas de los shuanas, de las sharashuanas, vestido de guayabera como un cis hombre, pues, ¿no? Entonces, por eso la escena de la mayordoma sale, dije, bueno, pues, ¿por qué no? Si precisamente creo que el arte debería dar esa posibilidad de inaugurar esas otras realidades que no existen, ¿no? De enunciarlas, de nombrarlas, de inaugurarlas, pues precisamente para que quepa en la posibilidad de la ortodoxia, del pensamiento ortodoxo, la posibilidad de que puedan existir. Y lo mismo sucede con la capitana es la que carga el estandarte. Ahora recién es que ya hay ya hay capitanas monjes, pero anteriormente pues solamente existían capitanas en el contexto de las, le llaman paseo del estandarte. Paseo del estandarte, pero específicamente de la comunidad monje, de la vela monje, y solamente ahí, pero en las otras festividades donde hay capitana de niñas, capitana de señoras, capitana de frutas, capitana de flores, capitana de cera, capitana de juguetes, etcétera, 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 1000 capitanas, era imposible que inserta entre todas esas capitanías existiera una capitana monje. Pues, ¿no? Entonces, por eso también yo hago esta intervención deliberada de, bueno, si el arte me da la posibilidad de imaginar ese otro mundo, pues quiero imaginarlo y lo quiero hacer así. Y luego de ahí de la capitana, si no me recuerdo, viene el Berelele o el Alcaraván, que es Ujú. precisamente donde salgo con el puro refajo, la falda blanca. Esa es una danza tradicional o considerada tradicional en Tehuantepec. Es considerada de las danzas de corte precolombino. Y el berelele, la danza del berelele, el berelele es la onomatopeya del ave alcaraván, un alcaraván como una garza que hay aquí en las lagunas del istmo de Tehuantepec. Y entonces todos los grupos, o la gran mayoría de los grupos de danza local siempre es un dueto, donde lo baila una niña y un niño. O sea, el folclore o la danza tradicional replicando los roles heteronormativos, pues, ¿no? Entonces yo en mi fase de estudiante y de niño, pues yo quería bailar el berelele, el caraván, pero no era ni el más agraciado, ni el más hábil, ni el consentido del maestro, porque era un solo de niño y un solo de niña, y que se hacía un dueto. Y por lo tanto nunca, aparte no tenía la estatura, ni la musculatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nunca pude bailar el berelele. Aparte de que en mi imaginario era que si yo bailara el berelele, yo quería bailar el berelele con un niño, no con una niña. Entonces, cuando ya me dan esta posibilidad de este nombramiento del artista y guachis guachis, pues yo dije, yo voy a bailar el berelele con un ser imaginario, con un ser ficticio que está en la escena bailando conmigo, que nadie ve, pero está bailando conmigo, ¿no? Es como un poquito este juego y esta añoranza de muchos monjes de tener al novio, al amante, ¿no? En los espacios públicos, pero nunca aparecen en el espacio público porque solo lo viven en la vida privada, ¿no? Y entonces, pues, en el espacio público yo no podría nunca, digamos, bailar con el, el ideal que uno quisiera, a no ser que sea el rol de niño con una niña, una cis mujer, ¿no? Entonces, por eso incluyo este fragmento de la danza del berelele o la danza del alcaraván. Y eso. Entonces, digamos que es cada escena toca la vida de múltiples monjes, ¿no? Que de alguna manera han vivido truncada su deseo, han vivido incluso su deseo de descontenerse en el espacio público como quisieran, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el tema de los mayordomos, muchas veces cuando la madre, por ejemplo, asume la mayordomía y el padre muere, generalmente quien asume el lugar del padre es el hermano mayor, y cuando no existe lo asume el monje, pero el monje vestido de niño, pues, ¿no? Ok. ¿Un mushe es gay? O un gay sí puede ser mushe, ¿no?
pero un mushe puede ser gay o... Depende qué consideres que es gay. Ok, ¿qué es Tú un me mushe dices, para...? no, dime tú qué es un gay, entonces, porque tú me dijiste, cuando iniciaste te presentaste así, entonces, si tú me dices eso, yo podré responderte, ah, sí, sí es, o no, no es, o sí se aproxima, o sí se coquetea, o... Yo creo que un poco como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, ¿no? O sea, yo me he considerado gay porque, por ejemplo, yo de muy chico crecí viendo a Silvia Pinal, ¿no? Ajá, Los mujer casos de la vida real. Entonces ahí el tema, se hablaba mucho del SIDA y se hablaba mucho de ser homosexual o de ser gay, ¿no? sí, Como el homosexual era como ponerlo ya de una forma más formal precisamente o médica, ¿no? Y el gay se empezó a usar como en las novelas, cuando ibas al antro, con las amigas, con los amiguis, ¿no? sí. Entonces, pues yo, por ejemplo, a mí me tocó, pues se me ocurrió, yo sentí después que estuvo mal, ¿no? Pero se Ajá. me ocurrió reunir a mi familia y decirles, pues es que soy gay, ¿no? A lo mejor yo esperaba una respuesta más chida, ¿no? Como más, Ah, yo pensé que ibas a esperar que te corrieran y no te corrieron. no, afortunadamente no, o sea, pero sí, tampoco, sus miradas estaban hacia abajo y estaban como serios, ¿no? Como tristes y pensativos, bueno, más que tristes, pensativos. Y yo pues así por dentro, así de, pues ya relájense, ¿no? O sea, ahora sí que es mi bronca y ya, pero, por ejemplo, discutiendo con el maestro Ulises, él decía que la palabra, o bueno, más que la palabra, el concepto o el nombramiento de Mushe debería de estar en la LGBTQ+, y hay una M, ¿no? De Mushe. O no necesariamente, o sea, colocar el Mushe en la misma categoría de todas las demás. ¿Sí me explico? No necesariamente revuelta, Sí. pero en esa misma categoría. ¿Se podría o tú qué piensas de eso, por ejemplo? Bueno, es que no me terminaste de decir cuál era tu definición de Gatorade. ¿Cuál era mi qué? Tu definición de Gatorade. Ah, ok. Ah, tiene que ver con que me gusten los hombres. Ok, ok, o sea, entonces es lo mismo, o sea, un muche es también, además es, ¿no? O sea, yo creo que, ¿cómo decirlo? Bueno, tiene que ver con dos cosas bien profundas, creo yo, y sustanciales a lo que yo le llamo la falla de origen. ¿Qué es la falla de origen? La falla de origen deviene en que primero el que decide ser mucho se autoadscribe a ser, perdón, el que decide ser gay se autoadscribe a ser gay. Es decir, tú decidiste decir y hacer público, hey, familia, véanlo, ¿no? Pero si tú no lo quisieras, podías pasar desapercibido por el mundo, sin pena ni gloria, ¿no? Esa es digo, hay otros que definitivamente, aunque no lo sean, dicen, ay, si eres, no te hagas, ¿no? Sí, Sí, entonces, con el tema de los museos, me parece que aquí no hay margen de error. Aquí hay una sobreposición de una sobreposición de símbolos morfológicos, gestuales, sígnicos, simbólicos, que, que no están como en un diálogo consecuente con la construcción heteronormada, masculina, de lo que culturalmente, socialmente se considera ser hombre. O sea, eh, desde la gente local dice desde cómo ves, desde tu acento, desde cómo cuentas un chiste, desde cómo caminas, desde cómo te paras, o sea, todo eso, hay una lectura que hace la colectividad. ¿no? Ese es por un lado. Entonces, y aunque como el chiste de Polo Polo, el pajarito que querías, el culito que quería ser pajarito, ¿no? Que por más que se esforzaba por ser pajarito y cuando le decían, a ver, chifa, y decía, pues, ¿no?
Ya no eres culito, ¿no? Entonces, así mismo, como el tema de la mucha, aunque tú dijeras, nada, ya no sé mucho, no sé, no, te van a decir mucho, mucho, mucho. En cambio, con el tema uno, por un lado, y entonces eso quiere decir que estás inmerso dentro de un ecosistema cultural, lo que yo le llamo un ecosistema cultural. Es decir, el mismo hecho, el, el tema del ser mucho también tiene que ver con una vocación de servicio. De que siempre querer estar ayudando hasta en donde no lo llaman, pues. Que si hay un velorio, ahí está. Que si hay un casamiento, ahí está. Que si hay un 15 años, ahí está. Que adornando, que maquillando, que peinando, que montando el vals, que ayudando a hacer la comida, que repartiendo a hacer la comida, que barriendo, que espantando a los perros, que entreteniendo a los borrachos. O sea, pero ahí está, ¿no? Una cosa que no es un rol que el ser gay o ser homosexual o en contextos urbanos se asuma, pues, ¿no? Tú vas, te invitan y te sientas y esperas que te sirvan. Pero en el caso de las comunidades, siempre, pero no solamente es un gesto de ser muy, sino que es una vocación de servicio colectiva de la comunidad. Por eso yo hablo del ecosistema cultural. Y por eso cuando hablo en singular de Mushe, pero hablo en plural de Musheidad. Y Musheidad no solamente quiero decir como la colectividad de Mushe, sino Musheidad implica la feminidad, Musheidad implica la masculinidad, la Musheidad implica los sistemas de cargo, la Musheidad implica el sistema religioso, ¿no? Hay muchos que son rezanderos, por ejemplo, y tienen su grupito que responde en el rezo, porque tú dices, oh Padre Nuestro, y hay 10 muchos atrás que dicen, oh Padre Nuestro, Santa María, y Santa María, ¿no? Entonces vamos viendo que hay como una hermandad, ¿no? Y esto no existe, creo yo, corrígeme, en los contextos urbanos donde se habla de que si eres gay o si eres homosexual, De gaycidad, ¿no? Por de la ejemplo. gaycidad o de la homosexualidad, ¿no? Y de la fraternidad. Entonces yo establezco esa diferencia, pues, ¿no? Pero esa diferencia de la vocación de servicio tampoco es una invención del ser mucho. Yo creo que esa vocación de servicio tiene que ver con una tradición de pueblos originarios. Es decir, la institución de la Guelaguetz en muchas comunidades, el Gendalizá, el Tequio, el Común, el Mano Vuelta, que son prácticas ancestrales de autoayuda, ¿no? De solidaridad, de acompañamiento, de estar, como esa deuda moral que tú adquieres cuando alguien te acompaña a tu fiesta o te acompaña al velorio. Dice, yo voy a ir porque ya lo debo, ¿no? O sea, como es una responsabilidad moral, ¿no? De tu ir y acompañar y estar. Entonces, por eso digo, cuando hablo de mujer, me gusta que se entienda o trato de explicar pues, toda esa totalidad, por eso hablo del hecho social total, ¿no? Y de ahí también que se desprenda, por ejemplo, algo que he mencionado recurrentemente, la institución del balana que se traduce como virginidad, el balana que se traduce como virginidad, pero es la institución que regula, ahorita cada vez menos, tendrá como unos 30 años que la última vez que yo lo vi en mi localidad, porque ahora pues ya hay métodos anticonceptivos, ahora las chamacas y los chamacos van a estudiar afuera, ya hay internet, teléfono, etcétera, etcétera. Pero antes estaba regulada la sexualidad de las mujeres y solamente hasta el momento que era pedida o era robada es que se llevaba, se supone, el primer punto y por lo tanto se tenía que exhibir la sábana manchada con sangre, etcétera. Y eso era el balance. Y se recorría la comunidad regalando flores, regalando confeti rojo, flores rojas, confeti rojo, refresco rojo, vino rojo, ¿no? Aludiendo simbólicamente al desgarramiento del vino femenino. No así, no existe una institución para la masculinidad, pero la masculinidad que es tan animal para esas cosas, o sea, pues, ven un hueco y ahí se meten, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo regulas la sexualidad de la masculinidad sin que trastoques la sexualidad de la feminidad? Pues están los muchos. Por eso cumplen un rol social, un rol regulador de la sexualidad, además, ¿no? Entonces, por esto yo he dicho que no todos los hombres, no todos los cis hombres heterosexuales han perdido la virginidad con mucho, pero estoy seguro que todo mucho ha perdido su virginidad con un cis hombre heterosexual. Entonces, y esa es la diferencia. Y aparte la diferencia radica también en el término de los roles sexuales, es que la homosexualidad culturalmente se asume que un inicio solamente fue pasivo en la relación sexual. Aunque en la intimidad sucedan otras cosas, pero
Eso es un secreto que se queda entre los dos que están ahí en la intimidad. Pero socialmente, culturalmente, tú dices mujer y estás dando por hecho que es el que va a desempeñar el rol femenino en la rol sexual. Y el otro es un hombre, en el imaginario es un hombre heterosexual, heteronormado, ¿no? O sea, no cabe la posibilidad que un buche vaya con lo que en las zonas urbanas se diría un afeminado. O sea, eso es inaceptable. Culturalmente eso es una aberración, ¿no? Es más aberrante que veas a un buche estableciendo relaciones o prácticas sexoafectivas con otro buche que con un hombre, ¿no? Eso es una aberración, eso es un escándalo, porque culturalmente, socialmente, es como si trastocaras el rol de la mujer, del ser mujer, pues, ¿no? Porque socialmente está consensuado que un mujer solamente se puede relacionar con un cis-hombre heterosexual, porque ni siquiera pasa por la cabeza la posibilidad de que ese cis-hombre heterosexual sea bisexual, ¿no? O sea, no, eso no está en tela de juicio. O sea, eso no pone en crisis su identidad sexogenérica del hombre, ¿no? O sea, no dicen, por ningún momento piensa que soy bisexual, ¿no? O por ningún momento piensa que soy homosexual, también yo soy bisexual, no pasa por su cabeza. Él lo asume como parte de sus privilegios de ser hombre, ¿no? Yo así lo veo, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede coquetear. Recuerdo una vez en una plática que tenía yo en un foro, y alguien me interpeló y me dijo, pero es que las mujeres son mujeres. Además usó el término las mujeres, ¿no? Las mujeres son mujeres. Yo en ese momento no había reflexionado mucho sobre esos temas de que si es mujeres, si es hombres, bla, 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 ¿no? Yo estaba, y me quedé pensando. Y ya de regreso, en algunas pláticas de fiestas donde están las primas, las tías, las hermanas, las mamás, las abuelas, como también los círculos de hombres, donde sí son hombres, donde es inevitable que hablen de sus aventuras amorosas con muchos, etcétera, su primera vez, etcétera, entre chistes, entre cervezas, entre bromas, entre esas cosas. Entonces le dice una vecina a otra vecina, oye, pero tu marido te engaña, ¿no? Sí te engaña. Y ella respondió, bueno, mientras no sea mujer. Entonces, ¿qué significa el mientras no sea mujer? Es cis mujer, porque un mujer no se va a preñar. Y si no se preña, no va a poner no va a poner ¿En evidencia? no, si no se, como un mujer no se preña, entonces no va a poner en crisis la institución de la familia, la propiedad privada, el patrimonio y el Estado. No, en términos marcianos, pues, ¿no? O sea, obviamente, o sea, porque muchas veces muchas rupturas heteronormativas deviene cuando el hombre es infiel y entonces ya preñó a otra mujer y entonces está esperando un hijo en otra mujer. Y entonces ahí empieza a ver todos esos jaloneos, pues, ¿no? Pero en este caso, como no va a pasar, entonces dijo, pues mientras no sea mujer, ni me preocupa. Entonces, ya poniéndome quisquilloso, pues, o ya poniéndome aquí un tanto más O sea, teórico. es como normalizar, ¿no? Los mushes. Bueno, las relaciones del mushe con el hombre. No me gusta usar la palabra normalizar porque volvemos a trasplantar las categorías O del como, pensamiento hegemónico. ajá, Por eso cuando hace rato me decías que habría la necesidad o se hacía necesario que en las siglas LGBT más Q también hubiera el M, tampoco estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque el tema de las siglas LGBT más Q son relativamente nuevas con relación a la existencia de la M. Es decir, la primera orden de evangelizadores que llegó a América, o a las Indias en ese momento, en 1525, los primeros peninsulares llegaron en 1521, pero la primera orden religiosa llegó en 1525, que fueron los franciscanos, cuando redactan su ABC para evangelizar a los naturales, como los llamaron, dijeron que habían tres preocupaciones fundamentales: la poligamia, la idolatría y la sodomía. Es decir, o sea, si no lo hubieran nombrado,
hubiera yo pensado que eso es nuevo, es post-colonial, post-virreinato, ¿no? Pero no, como cuando llegan ellos y son de las primeras cosas que les saltan a la vista, y qué casualidad que siendo 5 cabezones calvos rapados, es de las primeras cosas que les salta a la vista. Digo, seguramente la poligamia era muy evidente, y seguramente la idolatría también, pero de ahí a que la sodomía, ¿en dónde se andaban metiendo estos franciscanos? Pues que andaban viendo que era una práctica recurrente entre los naturales. Pues, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, si estas categorías que vienen a posteriori, o sea, la palabra homosexualidad como una categoría patologizante y patologizada, pues es relativamente nueva, apenas en el siglo XIX, pues, ¿no? Si no es que no me equivoco, ¿no? Lo gay, lo queer, pues queer apenas siglo XXI, lo gay en el siglo XX. Entonces son categorías relativamente nuevas cuando esta práctica cultural que fue llamado sodomía, pues ya data del siglo XV, siglo XVI, ¿no? Y sin contabilizar que seguramente antes ya existía, pues, ¿no? Entonces, no es que la M tenga que integrarse a la LGBT más Q. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? O sea, Sí, casi como, déjennos ser, ya, hombre, sí, ya, sí, sí, ustedes arreglen su pedo y déjennos a nosotros ser. Porque exacto. sí, por eso me gusta, alguien decía, es que si se tratara de eso, entonces faltaría la Q hay una práctica cultural entre los cunas de Panamá que también tienen un nombre, la I de los Iskras, me parece que son de la India, que también es esta construcción cultural, bueno, la M de los Munches, en Samoa, las islas de Samoa también hay una identidad parecida, entre los nativos de Norteamérica y Canadá también había unas identidades parecidas, como la B de Batash, la M de Manitou, la T de Tu Spirit. Entonces vamos viendo que hay una práctica recurrente, pero más bien es la instauración de la ideología de género, con la llegada de los peninsulares a partir de 1521, que dijeron de ser nacido con pene y testículos igual a hombre, ser nacido con vulva y vagina igual mujer, y todos los que escapen a estas dos posibilidades son monstruos, seres luciferinos, dantescos, y bueno, de ahí que le venga también el tema de los circus frikis, ¿no? O sea, que venga a ver la mujer con 2 cabezas, el hombre con el pene descomunal, la mujer que tiene aparatos reproductores masculinos y femeninos, y todo ese tema voyeurístico, ¿no? Entonces sí, es como, por eso yo trato de pensar que el tema de la ansiedad o el miedo sí está en completa disonancia con relación al tema de la comunidad LGBTH Z, Sí, es que, bueno, yo quisiera preguntarte si Requiem para un Alcaraván, y más en esta presentación que tuvo en la Covarrubias hace pues, ya un rato, ¿no? El año antepasado, pasado. en noviembre. Sí, Eh, o sea, trasladas Requiem a la ciudad, ¿no? Y justo, pues, la ciudad que a lo mejor en lo político, pues sí representa como vanguardia, digamos, ¿no? En los avances que hay en cuanto a los derechos, a la inclusión. sí, Requiem para un Alcaraván, en el momento en que tú lo llevas para allá, y yo como gay, digamos, ¿no? Lo veo y digo, pero eso aquí es danza gay, ¿no? Es lo que hace ajá, México de Colores, es lo que hace un poco José Rivera, lo que hizo más bien, ¿no? ajá, Lo que hizo, no sé, así empiezas como a buscar, sí, y entonces a mí me interesa como enlazar un poco esa presentación, por ejemplo, ¿no? En específico, o sea, esa presentación, a lo mejor justo, ¿no? Tú dices, a nosotros déjenos, ¿no? Nosotros no pertenecemos a la LGBTQ más, ¿no? Entonces, ¿no sería inclusiva la obra? O sería de plano o sea, excluir, como delimitar, ¿no?
esto soy yo, esto somos nosotros, porque a ver, yo me pregunto si, por ejemplo, un hombre heterosexual Sí, que no es mushe, sí. nos cuenta la historia que tú nos cuentas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que cambia que lo haga un mushe? Ujú. Eso sería lindo preguntar, ¿no? Sí, probablemente, aquí estoy voy a especular un poco, seguramente te van a decir, pues que le gustan los hombres. Punto. Porque toda esta lectura que yo te hago es una lectura que, pues, que está intentando reflexionarse. Pero, por ejemplo, la misma antropología dice, ¿no? Los nativos no reflexionan su cultura, la viven. Cuando tú vas y le preguntas, oiga, ¿y por qué hacen esto? Te van a decir, porque así es la costumbre. Oye, ¿y por qué hacen el otro? Porque así es la tradición. Oiga, ¿y por qué? O sea, y ahí, ¿no? Y entonces, y en ese sentido, si tú a un hombre heterosexual que ha tenido muchas experiencias con muchos, y le preguntas, oye, ¿y qué lo hace mucho? Lo que te va a decir seguramente es, pues, le gustan los hombres, o que le gusta que le miran en la serie, que le gusta que le correten las lombrices. Eso te va a decir, ¿no? O sea, pero no va a haber una reflexión más allá que te diga, que te hable de vocación de servicio, que te hable del ecosistema cultural, que te hable. Quizás yo puedo leer esto y yo puedo ver esto por mi formación en antropología. Y porque no solamente estoy dedicado a vivir mi cultura, a vivir mi tradición, sino que también a reflexionar y hacer como todas estas conexiones epistemológicas, pues, de cómo, de conocimiento, de reflexionar. Porque incluso si tú le preguntas, me he dado cuenta últimamente que algunos músicos, por ejemplo, que han entrevistado a raíz de, no estoy diciendo que estoy tirando línea, pero me he dado cuenta que algunos ya empiezan a hablar de que sí, sí hay violencia, de algunos que dicen, no, no es el paraíso de los homosexuales, no es el paraíso de la homosexualidad. Algunos ya empiezan a hacerse fotografías sin grupil, ¿no? O sea, y te digo, no es que yo esté tirando líneas, pero me doy cuenta que ya están poniendo en su cuerpo a discusión, a conflictuar en su cuerpo estos temas que parecía que ya se habían institucionalizados y legitimados desde el aparato académico. Pues, ¿no? Eso de cierta manera me da gusto, pues, ¿no? Que, pues eso yo creo que quiebra un poquito o intenta quiebrar un poquito la ficción que se ha creado con relación a la mochila, pues, ¿no? El exotismo. Ujú. Entonces, cuando me pides que pregunto si un museo podía ser gay, si el museo te gusta, si al gay le gustan los hombres, sí, un museo podía ser gay. O sea, bueno, más bien, un museo fuera del istmo de Tehuantepec es un gay. Porque fuera del istmo la gente no tiene el referente cultural ni la práctica cultural de lo que se lleva a cabo en la localidad. O sea, por eso digo, fuera del istmo de Tehuantepec o de Zapotecas, fuera de ahí, un mushe no es más que una loca, un mushe no es más que un pervertido, una travesti, una vestida, un homosexual. O sea, eso es lo que es, fuera de la región del istmo de Tehuantepec. Entonces, por eso cuando me preguntas con relación a si Requiem para un Alcaraván montado en la Ciudad de México no se convierte en una equivalencia de práctica gay, estilo de José Rivera, pues yo diría más bien lo que intentamos compartir es los conflictos internos que hay en relación al interior de lo que se considera de la homosexualidad, ¿no? Este tema de este monologuito que digo, me besó, me dijo, mereces a alguien que te cuide, mereces lo mejor en tu vida, es una cosa recurrente, pues, ¿no? ¿No? Y te dicen eso, pero no están contigo, ¿sabes? ¿No? O sea, y de ahí viene que diga el Nietzsche que muchas veces terminan haciendo la catarsis en la cantina, ¿no? De hoy me arrancaré los besos que tu boca etílica tatuó en mi cuerpo, pues, ¿no? Porque parecía ser que también solamente o muchas veces en su estado etílico es que los cis hombres heterosexuales se permiten cortejar, enamorar, etcétera, etcétera, al Nietzsche, pero una vez que están en su estado sobrio o en pleno uso de sus facultades físicas, mentales y emocionales, ni te conozco, ni nada. Y de ahí el título de Requiem para un Alcaraván. O sea, Requiem para un Alcaraván. El Alcaraván te decía que es esta ave que habita las lagunas aquí en la región del Istmo.
Y yo recuerdo que de las historias que nos contaban los maestros de danza tradicional era decirnos, es que Huancarabán lo tienes que domesticar en pareja porque solo muere. Si tú lo domesticas solo, va a morir. ¿No? Entonces, y por eso Requiem, pues sabes que es una pieza dedicada a un acto fúnebre. Entonces, ese es como el funeral del Huancarabán que fue domesticado solo. Porque al final de cuentas, muchos de los muchos es como terminan, solo, muriéndose solos, algunas veces despojados de sus casas, de sus propiedades por los hermanos, hermanas cis hombres, cis mujeres, ¿no? Y terminan ahí muriéndose solos. Por eso es que yo le llamo Requiem para un caravana la pieza, en esa metáfora del monje que muere solo. Y por eso el subtítulo es un ritual de desagravio para los pueblos del mundo. Porque si bien es cierto que tenemos una práctica cultural, social, menos ortodoxa con relación al resto de la República Mexicana, eso no quiere decir que sea el paraíso, que sea cuasi el paraíso, decía Amaranta Regalado, ¿no? Entonces, sí, no es el paraíso, pero es cuasi el paraíso, pues no, o sea, también tiene sus niveles de conflicto como todas las vidas, como todas las culturas, como todas las particularidades o todas las singularidades también están llenas de contradicciones, pues, ¿no? Y bueno, entonces cuando yo presento Requiem para una caravana en Covarrubias, no hay mayor pretensión que hacerlos parte de estos conflictos, hacerlos parte de estos conflictos, hacerlos partícipes de estos rituales que han sido negados para los muchos. Por eso la primera escena es con las flores rojas, ¿no? Que simboliza precisamente el desvirgamiento, ¿no? Porque son flores rojas las que se regalan cuando desvirgan a las mujeres, ¿no? Pero para un mucho no existe el desvirgamiento, ¿no? Con esa solemnidad y con esa ritualidad y con esa institucionalidad, ¿no? Sucede de múltiples maneras, ¿no? Como seguramente también sucede con el ser gay, ¿no? Pero entonces también, bueno, ¿por qué no? Si cumples una función tan importante en la sexualidad de la colectividad, ¿por qué no habría de existir? Estoy jugando, solamente son eh, propuestas aventuradas. Digo, qué chingón que no existe ese ritual de la institución, de la institucionalización del desvirgamiento de la muchidad, sino, ay, Dios mío, ¿no? Qué bueno. Pero solamente trato de poner sobre la mesa a discusión como esas contradicciones, ¿no? Sí, es que desde mi perspectiva, pues la verdad, lo voy a decir así como lo siento. Por vivir en la ciudad, muchas veces me siento alejado de la cultura de la que nos hablan los foráneos, ¿no? Yo he ido a los estados, ¿no? Y yo lo veo, yo vivo esa cultura precisamente, ¿no? De la que hablas, ¿no? Yo no la, a lo mejor sí, a veces sí la analizo, trato como de reflexionar un poco, pero te das cuenta que es una cultura muy rica, ¿no? Y de la cual estamos como muy alejados acá en la ciudad. En el momento en que, por ejemplo, reflexionamos sobre los nuevos derechos de adopción, que también van a beneficiar en algún momento a los mushes, por ejemplo, ¿no? A lo mejor justo rompe el que un mushe pueda adoptar con alguien más, rompe, por ejemplo, esta idea de la soledad, ¿no? Porque igual ya estoy especulando, ¿no? Porque a lo mejor un mushe ya puede en un futuro a poder adoptar, ¿no? Por ejemplo. Ahí cómo lo manejarían los mushes, porque de algún modo el Estado va a decir, bueno, a ti te gustan los hombres, ¿no? Ah, pues entonces eres gay. Bueno, entonces vas de este lado, ¿no? Con los que... De algún modo entiendo lo que tú me dices. No sé si recuerdas la entrevista que hiciste para Conecta Estudio. Hablabas de las categorías del Estado como una camisa de fuerza, ¿no? Tanto para un mushe como para un zapoteco, ¿no? Un eh, habitante de Oaxaca, ¿no? Que muchas veces las identidades funcionan como una camisa de fuerza, ¿no?
¿cómo, en tu experiencia, cómo lo ves esto, por ejemplo? O sea, Sí, en el tema de los derechos, yo creo que es o sea, no, ni siquiera tenemos que irnos tan a un asunto meramente que si las familias homoparentales y el derecho a adoptar, o sea, vayámonos, por ejemplo, al término de los derechos que tenemos todas las ciudadanas y ciudadanos de este país. El derecho al trabajo. Tú, seas o no seas gay, tienes derecho al trabajo. Mi pregunta es, bueno, y no solamente el derecho al trabajo, sino que el trabajo que desempeñes y la remuneración que percibas sea proporcional para cubrir tus necesidades, y dentro de tus necesidades se engloba el derecho a los bienes culturales. Pregunto yo, ¿cuánta gente de ese derecho tiene realmente lo que percibe por hacer ese trabajo? ¿Cuántas personas realmente les pueden cubrir sus necesidades personales como el derecho a los bienes culturales? Tenemos derecho a la salud. ¿Cuántas personas realmente tienen derecho a la salud? Tenemos derecho a la vivienda. ¿Cuántas personas realmente tienen derecho a la vivienda y cuántas miles, millones de personas andan rentando? Y entonces vamos viendo que en términos de derecho, ahí existen. Todos tenemos derecho a la educación. claro, ¿Cuántas personas realmente tienen acceso a la educación? Entonces, no vayamos más lejos y no nos metamos en tantas honduras de que ahora que sí. Entonces, yo creo que el tema de los derechos está bien que exista. El tema a contraer matrimonio con alguien de otro sexo, el derecho al aborto, el derecho a la adopción, y que el que quiera ejercer el derecho tenga la opción de ejercerlo. Y el que no, pues simplemente no pasa nada, ¿no? Como el derecho a la vivienda. Cuando alguien quiere ejercer su derecho a la vivienda, ¿qué pasa? Vienen desalojos, bla, 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 bla. Cuando alguien quiere tener acceso al derecho a la salud, ¿qué pasa? O sea, el derecho a la justicia. O sea, creo que algo tan próximo a mi familia, a mí, es el derecho a la justicia. Todas las mexicanas tenemos derecho a la justicia, pero ¿está garantizado el derecho al acceso a la justicia? Todas las mexicanas tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al patrimonio, tenemos derecho a la libertad. Y en este contexto de más de 83,000 personas desaparecidas, se está haciendo de facto este derecho constitucional, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, al patrimonio. O sea, ¿no? O sea, así en términos fríos, hay 83,000 personas que no han tenido derecho a la vida, porque el Estado ha sido incapaz de proveerles el derecho a la vida, porque es el responsable de proveernos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, sino para qué está, el derecho al patrimonio, sino para qué está. Entonces, el tema de la adopción me parece también, o sea, qué bueno que se legisle, pero que no sea, y que aquellos que deseen adoptar, por ejemplo, en el término de los muchas veces, muchos, eh, tácitamente son los que adoptan a los sobrinos cuando las hermanas, cuando los hermanos terminan dejando a sus hijos porque ya decidieron acabar con su matrimonio y se quedaron con las abuelas, y los muchos terminan criándolos. Muchas veces los muchos son los que le dan para la escuela al chamaco, lo llevan a la escuela, lo peinan, lo visten, lo bañan, etcétera, etcétera. O sea, digamos que en estos contextos ya se está ejerciendo una adopción no legal, pero no por eso no legítima. Por supuesto que es legítima, aunque no sea legal, aunque legalmente no esté reconocido. Entonces, ahora que si viene ya el tema de la legalidad, pues yo creo que va a ser para aquellos que ya vienen ejerciendo la adopción cultural, vamos a llamarle así, por roles culturales, pues, ¿qué más va a dar más que el niño diga que no es mi tía, es mi mamá o mi papá, ¿no? O sea, ¿no? O, ¿por qué no? Sí, es mi tía, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, ¿no? Y no pasa nada, porque de por sí tenemos, digamos, desempeñando ese rol de la adopción, quizás no legal, pero sí legítima.
Ese es por un lado, y por otro lado, cuando hago alusión al tema del matrimonio, por ejemplo, hay que reconocer que el matrimonio como tal es un contrato. O sea, no hay, más allá de la fiesta y que el brindis y que la media y que el muerto y que la gallinita ciega y etcétera, es un contrato. O sea, en términos jurídicos, el matrimonio es un contrato. Un contrato que dos personas convienen compartir patrimonio muchas veces, o porque cuando son bienes compartidos, bienes mancomunados, ¿no? Entonces, en ese sentido, y en ese sentido, es una institución relativamente nueva. O sea, el registro civil apenas vino con Juárez a mediados del siglo XIX, ¿no? De ahí que los peninsulares se espantaran cuando llegaron a las Indias, como ellos le llamaron, y se encontraran con la poligamia, porque culturalmente, socialmente, había una práctica polígama. Y entonces cuando tú me preguntas, o cuando alguien me pregunta qué opino con relación a las parejas homoparentales, etcétera, etcétera, yo digo, si se legisla en ese sentido y si alguien quiere ejercer ese derecho, está libre de que se ejerza, ¿no? Pero en el caso el tema del ser mucho, me parece que precisamente ese carácter polígamo es de lo que se espantaron los franciscanos cuando llegaron acá. Por eso digo yo que la mucheidad es como un fragmento de un tepalcate que no lograron pulverizar del todo, que la mucheidad es un códice precolombino conservado que escapó de las llamas eternas de las llamas eternas del infierno, ¿no? Porque precisamente ese carácter polígamo, yo lo que leo es como como un resquicio precolombino de la sexualidad, de las técnicas amatorias. O sea, eso de la heteronorma es relativamente nueva en nuestro país. O sea, no tiene más de 500 años de cuando llegaron los evangelizadores y todavía no tiene más de 200 años en términos del registro civil. Es una institución muy nueva. Entonces, me parece a mí que entonces el carácter polígamo del Munch es precisamente ese resquicio como un arcaísmo se aplica para el lenguaje, pero aquí yo lo voy a llamar como un arcaísmo, un palincesto, dirían los paleógrafos, en que se coquetea entre la cultura precolombina y la cultura peninsular post Juárez, pues, ¿no? Entonces si particularmente, o sea, ni lo estoy buscando, ni lo pretendo, si se da, tal vez, y si no, está bien, o sea, porque yo precisamente lo que sostengo es precisamente que este carácter polígamo es la esencia, es una de las esencias del ser mucho, pues, ¿no? Y creo que también ahí está una pequeña diferencia con el ser gay, ¿no? Desde las colectividades que sí andan luchando por los derechos, por el contrato del matrimonio. Sí, yo entiendo que el contrato no solamente es que puedan cohabitar en un mismo lugar, sino también el tema de la herencia, el tema de dotar el acceso a la salud, o los servicios de la salud a su pareja, etcétera. O sea, como cualquier matrimonio, pues, ¿no? Yo lo entiendo. Pero en este contexto del Istmo de Tehuantepec, donde yo creo que un gran porcentaje de los mujeres son autoempleos, o sea, son contados los que son maestras, maestros, médicos, médicas, o que están inscritos en un sistema institucional de gobierno, ¿no? Pero la mayoría va ahí haciendo comida, peinando, barriendo, vendiendo cerveza en la cantina, así. Entonces, ¿qué? Porque precisamente lo que el matrimonio pretende es garantizar la seguridad social de tu cónyuge. Pero aquí en donde yo mismo, pues, ¿no? Yo mismo que soy freelance, ¿yo qué seguridad social le voy a otorgar a mi cónyuge? El de la fama, eso no quita el hambre, ¿no? El de la fama, eso no da casa, no. Por eso me encanta un poema de Sabines cuando dice, me gustaría que los poetas naciéramos con una estrella en la frente para que cuando camináramos por la calle la gente dijera, mira, ese es un poeta, ¿no? Y todos los servicios lo tuvieras gratuito, ¿no? Pero pues no, ¿no? Tú, una vez fuera de la escena eres como cualquier mortal, como cualquier mundano, o sea por eso es tan,
tan ficticia la escena, ¿no? Ay, sí, los aplausos, las flores, los reconocimientos, ¿verdad? Pero una vez que sales del foro, eres como cualquier mortal, o sea, te pierdes en la mortalidad de todas, de todos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, digo, pues está chido, digo, si yo contrajera matrimonio, quizás lo único que podía, la única certeza que le podía dar a mi cónyuge sería el decir, bueno, quizás seas el heredero de mis vestuarios y de mis diplomas y de mis medallas, pero fuera de ahí, ¿qué más? ¿No? Entonces, porque no tenemos seguridad social, o sea, no tenemos acceso a la salud, o sea los que andamos por la libre, o sea, no tenemos seguridad, seguro social, no tenemos derecho a la Infonavit, no tenemos derecho a un fondo para el retiro, a una pensión, o sea, no. Entonces se supone que bueno, no se supone, precisamente el tema del contrato del matrimonio persigue precisamente eso, que si yo muero, pues mi cónyuge pueda quedar protegido para que no sea echado de la vivienda, para que pueda quedar pensionado, para que pueda seguir teniendo acceso al seguro social, para que, etcétera, 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 ¿no? Y que aquella comunidad del LGBT que tenga esos servicios, pues ahora sí pues, que los aproveche, que aproveche el pinche contrato, pues, ¿no? Sí, Pero nosotros de aquí que estamos tan lejos del centro de Oaxaca, del centro del país, tan lejos del acceso a la educación, tan lejos del acceso a los bienes culturales, van a pasar otros 50 años y quizás apenas vamos a empezar como a vislumbrar, pero en 50 años yo ya estoy 2 metros bajo tierra, pues eso es real. sí, las manifestaciones allá pues se dan con las velas mushes, ¿no? No, o sea, las manifestaciones de los mushes tienen un sentido político como en búsqueda de, a lo mejor, es que entiendo que tienen, como mencionabas, ¿no? A lo mejor muchos derechos y muchas veces están aquí los derechos y las tareas del mushe pues están como por arriba de todo eso, ¿no? Por todo lo que hacen. Em, Me pregunto si estarían en esa búsqueda, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor de reducir esos 50 años, de hacerlos, no sé, 10 15 años, a lo mejor. O sea, ¿están interesados en eso o no? Dame un segundito, voy a contestar esta Sí, llamada. ok, Luche. Ya estoy de regreso. ¿Ya? Ya, disculpa. Sí, hizo un poquito de calor, ¿verdad? Mucha cabeza. ¿En dónde estás ahorita? ¿En Oaxaca? En Tehuantepec. Ah, ok. Sí, no, Sí, acá también, ¿eh? Acá también donde está. no pago renta, no pago luz, no pago agua, no pago teléfono, no pago internet. Los Solo brazos, los tengo que brazos atender. salvadores de la mamá. Sí, solo tengo que atender a los borregos, los perros, los chivos, los gatos, las plantas. ¿Sí? Sí, Todo como muy rural, ¿no? sí, 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 sí. De eso es de lo que yo, por ejemplo,
me gustaría tenerlo. No sé si decir que lo envidio porque como tal yo agradezco la cultura que he tenido y todo, pero en esa parte, ¿no? Como del hombre, en Sí, donde hay una conexión con la tierra. sí, Bueno, pues Lucas, ya nos falta poquito, ¿verdad? ok. Me gustaría regresar un poco a la obra. ¿Cómo es que visualizas la coreografía? O sea, bueno, más que la coreografía, el diseño en el espacio. Y no sé si al mismo tiempo nos pudieras hablar de la música, cómo Sí, haces la bueno, sección de la música. este de, no sé si lo he dicho, creo que sí lo he dicho muchas veces. Estas danzas existen de manera tradicional. Por ejemplo, ese gesto de la danza que se hace una cruz y a cada esquina vas y te persinas, es una danza que se llama son bandaga. Bandaga se traduce como hoja, son de la hoja. Y esa danza generalmente lo bailan las shuanas y las shuanas, o mayordomos y mayordomas. Hacen una fila de hombres, una fila de mujeres, a veces solamente son dos filas de mujeres, solo las mujeres lo bailan y hacen esa danza. Entonces, todas las danzas que hay en reggae para caravana existen. O sea, desde el tema de, por ejemplo, la música de la novia de la entrada, que es le llaman es una marcha. Y generalmente esa música se usa cuando la novia sale de su casa y va para la iglesia o a la inversa, ¿no? Y va en las calles y suenan los cohetes. Luego viene otra piecita que se llama el Mediushiga, que es cuando ya te sientas en la silla y empieza el desahogo. Esa Mediushiga es le llaman la danza, el son de la cooperación, en donde todos los familiares pasan a dejarle dinero a los novios que están sentados en el centro del espacio festivo y le llenan su traste de dinero, ¿no? Yo no llevo dinero, yo llevo las flores rojas. Entonces, mientras suena el Mediushiga, ese son de cooperación, o sea, tú vienes a una boda tradicional y se escucha el Mediushiga y la gente inmediato se para y va a poner su cooperación a la tícara de los novios de la novia. Al final se cuenta el dinero y se dice, va a mandar la mujer porque es la que ganó más dinero. Va a mandar el hombre porque es el que recibió más dinero. O ya se sabe quién mandó, ¿no? Así los grupos que le ponen un poco de chiste a esta cosa. Ese es el medio Shiga. Entonces, todas las piezas son piezas que funcionan en el espacio cultural, social de la festividad. El mismo vals mientras cae el confeti, o sea, el confeti que cae no es un recurso escenográfico ni es un recurso técnico para llenar el vacío de la temporalidad mientras los novios están bailando. O sea, eso sucede en la fiesta, que mientras baila la novia y el novio existe el torno, se llama torno. Entonces, hay una madrina de torno. La madrina de torno es la que se encarga de pagarle generalmente a un monje que construye el torno. Al final, los tornos tradicionalmente traían dos palomas blancas, además. Entonces era que al final de que cae todo el confeti, salían las dos palomas volando, borrachas por tanta vuelta, y la gente los atrapaba. Ese era como el gran clímax del vals de los muertos. Y ese vals que se baila es el vals, lo que llaman el vals familiar, ¿no? En donde la mamá llora con la novia, el papá llora con la novia, las tías, las hermanas pasan a bailar con la novia y lloran, ¿no? Ya no es parte de la familia, ya es de otro corral, como se dice aquí coloquialmente. Entonces, todas estas danzas existen y todas estas piezas musicales existen y existen dentro de la tradición. Claro, forman parte de las costumbres, como dices, ¿no? De las Sí, costumbres y a lo mejor uno le da un significado o piensa que tiene, bueno, sí, claro que sí tiene un sentido, ¿no? Tiene un significado, pero no es como, digamos, entonces tú podrías decir que Requiem es parte de tu trabajo corporal, digamos, al que te dedicas, pero se conforma también de las costumbres, ¿no? De los bailes, de
de las tradiciones que se tienen con las novias, ¿no? Como con... Definitivamente. O sea, y no solamente de las novias, yo lo que digo es como, son los rituales de paso femeninos. O sea, cada rol, la mayordoma, la novia, capitana, el rebelde, el luto, son roles femeninos que dependiendo de tu edad vas cumpliendo. O sea, y son lo que llamo ritos de paso, ¿no? O sea, tu rito de paso es que ya una vez que ya eres señora, ya te casaste, ahora puedes ser capitana de señoras, puedes ser mayordoma, o sea, tú no puedes ser mayordoma siendo soltera, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Entonces, digamos que hay tres cosas. Uno que es, las danzas existen per se, dentro de la tradición, dentro de la costumbre. Los ritos de paso existen per se, dentro de la tradición, dentro de la costumbre. Y lo único que yo hago es insertar mi corporalidad masculina, transgrediendo esos roles femeninos que se supone que la mujer debería tener esa absoluta libertad también para cumplir esos roles, pero que en muchos espacios aún no es posible, ¿no? Salvo en las festividades exprofeso para muchas, que también es una cosa relativamente nueva, en donde ya son capitanas, pero todas son muchas, donde hay mayordomas y todas son muchas, y donde hay, todas son muchas, pues, ¿no? Pero no insertas dentro de un calendario festivo barrial o un calendario festivo religioso. Ese es por un lado, y por otro lado, por ejemplo, el tema de la indumentaria, por ejemplo, sí fui muy quisquilloso. Por ejemplo, específicamente Tehuantepec, Juchitán todavía es más relajado. Juchitán se permite hacer modificaciones, innovaciones a la indumentaria femenina. Los tehuanos somos más conservadores, somos ultra conservadores. O sea, una tehuana es inconcebible llevar un volán sin que esté almidonado. A diferencia, no sé si has percibido los trajes de las cuchitecas, que generalmente los solanes blancos no van almidonados. Por ejemplo, las tehuanas dicen cuando tu traje no va, tu olán no está suficientemente almidonado, dicen parece lengua de perro, ¿no? O sea, porque no es de mal gusto, pues, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con una construcción del imaginario de lo que es el buen gusto, el buen vestir, la elegancia, pues, todos esos temas. Entonces, cuando yo estaba precisamente en la construcción de estos trajes, como para mi mamá, yo lo que hago son bailables. Entonces, y para la familia, un bailable es como que se parezca, ya, total, es un bailable. Pero para mí, que precisamente ahí radica, yo creo, parte de la profundidad de la performatividad. Así como se dice en el teatro, usas cápsula y ya es sangre. En la performance, o es sangre o es sangre, ¿no? En el teatro ya juegas a la ficción de que eres un rey, te pones una corona y ya sales al espacio y todos entran en la ficción del rey, o sea, tanto los actores, las actrices como el público. Pero en la performance no, o eres rey o no eres rey. O sea, no es que sales al espacio performativo diciendo que eres un rey, pero en realidad no eres un rey. Entonces, con el tema de la performance, precisamente es esto, no es como que haga como que parezca como un traje de tehuana, no. Tiene que ser un traje de tehuana. ¿Sabes? Y sobre todo porque yo lo pensé en el espacio para la región del Istmo de Tehuantepec, en donde yo no me iba a aventurar a salir a la escena con un traje en donde pusiera en ridículo la construcción de la feminidad de las tehuanas. O sea, no me iba a aventurar a eso, ¿no? Porque yo tengo dentro de nuestro conservadurismo, o sea, tengo un profundo respeto por la tradición, tengo un profundo respeto por la cultura y tengo un profundo respeto por lo que significa la tehuana, ¿no? Entonces yo dije, no me voy a aventurar a hacer un traje rascuache con el pretexto de que es un bailable, porque no es un bailable, al contrario, yo quería salir a la escena y que la tehuana, pese a que me encontrara con el torso desnudo, se sintiera consentida, se sintiera cuidada, se sintiera respetada. Por eso yo digo, el Munche no quiere ocupar el lugar de la mujer, el Munche no quiere ser más que la mujer, no quiere remediar a la mujer, no. O sea, cada aproximación que se hace con la mujer, yo creo que se hace con mucho respeto. Hay ciertas excepciones.
Y de ahí que yo creo que no hay una postura política reflexiva muchas veces desde la colectividad de la musulmana. Es decir, muchas veces, porque una postura política yo creo que debería conllevar un sesgo de dignidad y un sesgo de justicia y muchas veces no se lleva. O sea, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, recurrentemente la vela más antigua del istmo, que es de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, Chitán, por muchos años, quien coronaba a la reina o quien corona a la reina es un diputado, que no importa de qué partido sea, y que o el presidente municipal, que no importa de qué partido sea. Y eso me parece que no es una cuestión consecuente, pues, ¿no? No importa si es del PRI, del PRD, no importa. Ahora seguramente no importará si es de Morena, ¿no? Entonces no hay una postura política. Muchas veces en las campañas políticas los muchos juegan un papel importante, pero nunca hay un papel protagónico en términos de políticas públicas, ¿no? Solamente son utilizadas, pues, ¿no? Y eso lo veo recurrentemente. Entonces no hay una postura política porque, pues no, parece que la política es un tema de hombres y un tema de gente que sabe. Y nosotros no somos incapaces de ser política. Entonces, por eso el tema de Requiem para una caravana, yo soy como muy cuidadoso con eso. Que de repente, incluso cuando estaba en la construcción de esto, mi mamá me dijo, oye José, y no es mucho dinero para, casi como diciendo, no es mucho dinero gastado para una ropa de bailable. Y entonces yo le dije, mamá, ¿a usted le gustaría verse dentro de estos trajes? Y me dijo, cualquier teguana. Entonces, cuando me dijo eso, yo encontré la aprobación de que entonces iba a salir a la escena sin el temor de que una tehuana se me parara y me dijera, oye tú, maricón, ¿por qué madre estás ultrajando la identidad y la tradición? Porque era posible que sucediera. Era posible que sucediera. O a ver tú, pendejo, ¿con qué derecho te crees para venir a ridiculizarnos a nosotras que por cientos de años nos ha costado mantener esta identidad y este prestigio de la tehuana y como buen pendejo, hijo de tu pinche madre, porque es probable que así me hablaran, pues, ¿no? No me iban a decir el artista, no. O sea, aquí no eres el artista, eres un mucho y punto, se acabó. O sea, la fama es para la prensa y para el internet, pero aquí eres eso, punto, el hijo de fulano y sutano, ¿no? Que anda haciendo pendejadas, ¿no? Pues yo no me podía aventurar a hacer eso, ¿no? Entonces, por eso fui tan cuidadoso. De hecho, cuando yo salí a la escena, las primeras intervenciones solo usaba aretes y eran aretes de oro de mi mamá, porque no me iba a aventurar a usar fantasía. De hecho, recuerdo una vez que bailé en Cuchitán y se me rompió la varilla de monedas de oro de mi mamá y se me cayó, estaba yo en la escena de la mayordoma. Y entre mi preocupación y entre mi personaje de la ebria, yo buscando las pinches monedas de oro. Entonces le digo al público que busquen mi moneda y me dice una señora de Cuchitán, o sea, sí, entre jugando y entre preocupada, me dice una señora de Cuchitán, deja ese fierro, mamá, es fierro, ¿para qué lo buscas? Me dijo. Y le dije, no, mamá, le dije, porque una legítima tehuana solo usa oro, ¿no? Y después de ese incidente, yo es que decidí cambiarlo, los aretes de mi mamá por otras argollas con chapa de oro, ¿no? Pero fuera de ahí, no usaba yo collar porque no tenía el dinero para traerme 200,000 pesos en el cuello oro, porque también dentro de, por eso hablo del tema de la diferencia entre el teatro, ficción y la performance, pues, en la performance es o no es, ¿no? No es el que sale queriéndose o arremedando a Frida Kahlo, ¿no? No, 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 no. O sea, traigo una enagua en terciopelo bordado a mano de tehuana, ¿no? Y traigo una enagua con olán plisado, almidonado, embutido, con una cenefa bordado a mano, etcétera, pues, ¿no? Entonces, no es como que hazle como que parezca. Entonces, yo creo que todo eso también ha hecho que, pese a que yo pongo en crisis a la propia cultura, pues sea una obra que, pues yo creo que esa se le tiene un grado de cariño en la región del Istmo de Tehuantepec, pues, en Juchitán, en Chabán, en Ixtepec, en Zanatepec, en Tehuantepec, en San Blas, donde vaya que la presente la gente, veo que le encanta verse retratada ahí y de esa manera, pues. Wow. Pues es como un todo, ¿no? Que
no es porque se reduzca, sino que en el momento en que dices Lucas Avendaño, me lleva como a vislumbrar todo un universo de costumbres y de tradiciones y de rituales, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante diferenciar un performance desde lo ritual, ¿no? Por ejemplo, una obra que, como dices, es ficción, ¿no? Es muy interesante porque justo lo delimitas muy bien, ¿no? Como investigación, ¿no? A mí me facilita un poco el que tú digas, el performance, justo, ¿no? No lo hago como si lo hiciera, sino realmente lo hago porque así es la tradición, ¿no? Es como si hay una gran diferencia, ¿no? Entre decir, pues es que a Lucas se le ocurrió hacer el berelele y en la tesis de Alarcón lo justificó y, ¿sí me explico? O sea, hay como incluso prehispánico, ¿no? Todo un contexto prehispánico. Sí, de hecho, quien ve la danza del Berelele en Tehuantepec sabe que es la danza del Berelele. Y va a decir, ahí falta un niño, si me da el derecho de ser niña en la escena, va a decir, ahí falta un niño, ahí falta un hombre, falta su pareja. O si me dice, o si no me dan el derecho a ser niña en la escena, dice, ay, pues ahí falta una niña, ¿no? Porque se reconocen reconocen, saben que es una danza que se baila, sobre todo se baila mucho en los atrios de las iglesias, además. Órale, no sabía. Sí, pues es que todo, en realidad te digo, cuando retomo lo que te decía al principio, cuando yo vi tu obra, recuerdo que esa vez yo me iba a encontrar con Margarita ahí en la obra. Por Este, tajada. ajá, ¿no? Ajá. Yo me iba a encontrar ahí con ella porque apenas iba a iniciar con la investigación de lo del maestro Antunes y el maestro Rivera. Pero el maestro Rivera de plano no le contesta a nadie, está como muy José hermético. Rivera. Sí, está como muy hermético. Y Margarita me dijo, ¿y por qué no lo haces de este? Entonces, para mí fue todo un reto porque aparte de que no lo había grabado completo, ¿no? Sí, Solo grabé algunos fragmentos, yo dije, chin, era para que lo hubiera grabado completo, ¿no? Esa fue como el primer obstáculo que yo visualicé cuando empecé a hacer Requiem. sí. Y poco a poco he ido tejiendo, pues, como las entrevistas, los testimonios, las coreografías que hay en YouTube, ¿no? En Vimeo, así en varios lugares Sí. que me han ayudado mucho. Entonces, ahorita que te estoy viendo, tu hermano tiene toda tu cara, ¿no? Sí, ahorita que te estoy viendo Ok, así. sí, Pues creo que pues ya voy a delimitar un poco con lo que me has compartido y voy a procesar todo esto de lo que hemos hablado. sí, Este, no sé nada más si para cerrar, nos pudieras decir para ti, para Lucas Avendaño, las sí. diferencias de lo que aporta ya sé que ya me dijiste de lo que aporta el mushe, ¿no? Igual si quieres como volver a decirlo o no. Las diferencias entre qué aporta a la sociedad el mushe, qué aporta el gay, son cinco, qué aporta el joto, qué aporta el puto y qué aporta el homosexual. Este, quizás yo lo único que podría responder es la primera aportación que planteas, que aporta. El Porque mushe. los otros, los otros yo creo que lo que aporta es precisamente, creo que ahorita que ya lo planteas así, lo que se aporta es precisamente que permite visibilizar que seguimos viviendo en una sociedad con un sistema altamente sofisticado de discriminación y segregación para estas identidades. Y la primera identidad, yo creo que lo que aporta es que precisamente si nos relajamos, si somos menos ortodoxos, podemos cohabitar este espacio único e irrepetible que es la vida. Pues. Y más en este momento en donde
Quizás antes del 2020 se hablaba de una estimación de vida de 70 años. Ahora, con este tema de la pandemia, ya no hay esperanza de vida, de llegar a los 70 siquiera, ¿no? A los 50, a los 40, la gente de 30 se está muriendo. Pues, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que este tema de la mocedad, lo que puede aportar a la sociedad precisamente es la posibilidad de que ya relájense, por favor, ¿no? O sea, vamos a estar peleándonos con problemas tan bizarros, pues, ¿no? Yo creo que, pues, como diciendo, vean nosotros, pese a todas las contradicciones, pese a eso, la fiesta está, la colectividad está, el acompañamiento está, el gesto de hacer comunidad está. Yo creo que eso es lo que nos ha salvado incluso ahorita en el tema de la pandemia, a propósito de ese tema. Creo que ha puesto a prueba precisamente qué tanto has fortalecido tus relaciones de comunidad, de hacer comunidad, con tus amigos, con tus compañeros de escuela, con tu propia familia, etcétera, etcétera. Porque el que no ha fortalecido el tema, la práctica de hacer comunidad, de hacer colectividad, ya se la cargó el payaso, pues, ¿no? O se la cargó el payaso más dramáticamente. Ahí tenemos el tema de los migrantes en Estados Unidos, pues, ¿no? Que murieron solos, ¿no? Porque no tienen una familia, porque no tienen una comunidad, porque todos están ocupados en trabajar, 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 darle de comer al capitalismo exacerbado y que nunca queda satisfecho, mientras el compañero de cuarto se está muriendo. Por un lado, ¿no? Entonces, yo creo que ese puede ser el ejemplo más crudo, pues, ¿no? Entonces, pues ya, relajémonos y hagamos comunidad, hagamos colectividad, vida una, y con este tema del COVID, en cualquier momento nos llega el payaso y te dice, ¿sabes qué? Te toca, muchacho. Así que súbete al carro, ¿no? Sí, pues es que ya ni se sabe y la verdad, pues yo, retomando esto de tu hermano, yo la verdad quedé muy conmovido. Hace unos meses que me enteré que lo habías encontrado, pues yo sé que para ti es un tema personal y delicado y de hecho ya vamos a terminar.